Entonces, bueno, antes que nada, antes de empezar con esas preguntas, me gustaría que nos platicaras un poquito de quién eres y qué haces en el nido. Ok, bueno, pues yo soy el ingeniero Marco Antonio Silva, soy el encargado de comunicación social del Santuario de Aves El Nido y mi labor consta principalmente de tratar de conectar con las personas, los visitantes, eh, todas esas personas que tienen una sensibilidad por cuidar la vida y la naturaleza. Buscamos como conectar con ellos de tal manera que se sumen a esta aventura que es el nido, ¿no? Que consta de cuidar la vida dentro del santuario de nuestros compañeros del planeta. Y es básicamente la principal función, ¿no? Ser el vocero de los residentes del santuario, buscando invitar a las personas que conozcan un poquito de lo que hacemos. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿qué es el santuario El Nido y cuál es el objetivo del santuario? El nido, tal cual fue el sueño del hombre que nació para volar, nuestro fundador, el doctor Jesús Estudillo López, desde hace cerca de 60 años, fue un mexicano que tuvo la idea muy clara de recrear un arca de Noé. Cuando era niño, realizaba viajes junto con su abuelo a las selvas del Istmo y en ese tiempo ya se escuchaba acerca de talar el bosque y la selva para volver tierra de cultivo, ¿no? La llamada quema del monte. Y él, pues trajo una visión, una sensibilidad diferente a la que caracteriza a lo mejor al grueso de la población humana, porque él dijo, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero cuidarlos. Y decidió crear este lugar con esta idea del arca de Noé. ¿Cuál es la finalidad? Tener aquí a los ejemplares, cuidarlos, reproducirlos, para una vez que haya garantías, que esté la posibilidad de haber una reintroducción a su espacio, que los habitantes del nido puedan regresar a lo que es su hábitat original. Actualmente, pues a lo mejor podemos tener la idea de, ok, vamos a reforestar, ¿no? Tenemos ahora sí que las semillas, tenemos los invernaderos, podemos ir a sembrar 200,000 árboles a la sierra de San Luis, ¿no? Ok, pero ¿y los animales de dónde los vas a obtener? Sí. Puedes volver un espacio verde, ¿no? Incluso hasta en las ciudades, ¿no? Con la idea de los muros verdes y toda esa cuestión, pero ¿de dónde vas a sacar a los seres vivos que van a habitar en esos lugares, ¿no? Entonces, esa es como que la misión del nido, principalmente, es un lugar que brinda segundas oportunidades. Pero segundas oportunidades, ¿para qué? Pues para la vida. Ujú. Ahí podemos jugar como con diferentes significados. ¿Por qué? Pues la mayor parte de las personas puede pensar de, es un refugio de animales y estamos hablando de la vida. Pues la vida de los animales que ahí habitan. Sí, pues eso es parte principal y medular del sueño de nuestro fundador, pero él también recrea los microecosistemas. Trata de colocar las plantas, la vegetación, las condiciones climáticas que tendrían estos seres vivos en libertad. Entonces también las plantas que habitan en el nido son recuperadas. En su momento el doctor Estudillo platicó con las personas que estaban en las comunidades y le dijo, bueno, vamos a hacer un trato. Tú vas a quemar todo esto para volver tierra de cultivo. Yo no puedo evitar el que tú lo hagas, Ujú. pero saca las plantas con todo y raíz para yo poderlas trasplantar a otro lugar y a cambio te voy a dar borregos. Entonces, este intercambio con las comunidades originarias llevó a poder traer muchísima vegetación aquí, salvarla también de la quema, de la destrucción, y al Ujú. recrear estos microecosistemas también le está dando una segunda oportunidad a las plantas. Y este lugar es un pequeño pulmón, es de los pocos manchones verdes que quedan al oriente del Estado de México. Ya tenemos ahí como un match en dos puntos. ¿Qué hace el nido? Cuida la vida de los residentes, cuida la vida de las plantas y también se cambia la vida de las personas que conectan con este espacio. Muy interesante, Marco, y muy linda la historia del doctor Jesús Estudillo. Aunado a lo que nos comentas, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que distingue a un santuario de otras instituciones como zoológicos o reservas, por ejemplo? Hay personas que nos llegan a preguntar precisamente cuál es la diferencia del nido con un zoológico si en ambos lugares hay rejas y los animales no se pueden ir. Es Mm. lo mismo, ¿no? O sea, técnicamente, si nos vamos como que esta cuestión medular, dices, pues sí es lo mismo, pero el enfoque es diferente. ¿Por Claro. qué? En un zoológico está diseñado para el entretenimiento de los visitantes. Si ustedes revisan la mayoría de zoológicos en el mundo, todos los albergues son iguales. Metes un lobo, metes un tigre, metes un oso, es el mismo albergue, las mismas medidas, el mismo espacio.
¿Por qué? Porque está diseñado únicamente para ser bonito para las personas, no tanto funcional para los seres que lo habitan. Por eso hay muchos casos de ejemplares que están en ciertos zoológicos, que están en ciertas reservas y dicen, es que ese animal está triste, ese animal está deprimido, es que de repente hay una jirafa en condiciones climatológicas que no tiene que estar ahí, pero ¿por qué está ahí? Ah, pues porque teníamos un espacio y a la gente le gusta tener una jirafa aquí en este lugar y pues por eso la trajimos, ¿no? El enfoque del por qué se crea un lugar marca mucho la diferencia. En concreto, en el caso del nido, la diferencia que tiene con otros lugares es que uno nunca fue diseñado como un modelo de negocio, nunca fue la idea tener aquí ejemplares exhibidos o capturados para podernos enriquecer de cierta manera, siempre fue un lugar que se concibió desde el inicio para reeducar a las personas, para que pudieran tener contacto con la naturaleza, entender cómo funciona su entorno y cambiar su mentalidad. Y más en específico, la diferencia fue precisamente el fundador. El doctor Jesús Estudillo fue un visionario adelantado a su tiempo, porque cuando él tenía la idea de crear el nido, e incluso cuando ya el nido estaba dando sus primeros pasos, ¿no? Sus primeros aleteos como un lugar de conservación, ni siquiera existía Semarnat y Profepa. Les estoy hablando que en México no existía ni siquiera una ley para cuidar la biodiversidad de nuestro territorio, y el doctor Estudillo ya intentaba hacerlo. O sea, obviamente, cuando no tienes ningún marco para poderlo hacer, pues fue todo empírico, ¿no? Oye, pues yo quiero tener un ejemplar aquí, pero no hay un libro para poder consultarlo, no hay un especialista donde poder checar, no estamos con el tiempo ahorita de, oye, pregúntale a ChatGPT, ¿no? ¿Qué puedo darle de comer a este ejemplar? O sea, realmente le tocó pues, venir desde abajo, donde no había absolutamente nada de información, donde no había internet, donde no había un modo de comunicación eficaz, ¿no? Y le tocó, ok, por puro amor, por puro dedicarse a preservar ese espacio, fue el que dijo, ok, quiero ser médico veterinario para aprender a cuidar seres vivos. Y una vez que aprendió a cuidar esos seres vivos, dijo, ok, voy a iniciar una investigación en seres o en aves exóticas que nadie sabe cómo cuidarlas, que nadie ha volteado a ver, que nadie tiene como en el radar, que sería importante intentar cuidar. Actualmente hay muchos médicos veterinarios, no solo en México, sino en el mundo, que utilizan, aplican pues las investigaciones de nuestro fundador. Toda la investigación que él lograba realizar, los aprendizajes que tenía, él se iba a dar sus clases a la UNAM, era catedrático de la UNAM y se presentaba delante de los grupos a decirles, logramos esto. ¿Quiénes fueron? Por ejemplo, el nido fue el primer lugar en el mundo en poder tener al quetzal en cautiverio, el primer lugar del mundo en poder reproducir al quetzal en cautiverio, y los primeros que se enteraron de esta noticia no fue la prensa, no fue algún alto funcionario, no fue la situación de convocar a las masas para decir, miren, yo lo logré. El doctor se presentó delante de sus alumnos y les dijo, ya logramos reproducir al quetzal en cautiverio, ustedes tienen que aprender esto para poderlo replicar, para que esa información, ese conocimiento, esa forma de ver la vida y de cuidar a otros seres vivos sea como digamos público, ¿no? Que cualquier persona se puede involucrar. Hay personas que pueden en algún momento decir, oye, es que esa labor tendría que ser exclusiva del gobierno. Pues nosotros diferimos en ese punto. Es responsabilidad de todas las personas cuidar el planeta porque todos estamos aquí. Porque a lo mejor sí, el gobierno tendría que hacer su trabajo, ir y hacer un operativo y decomisar y demás, sí. Pero ¿por qué se da eso? Porque sigue habiendo un consumo. Si las personas no los compraran, pues no había una extracción ilegal y no había una comercialización. No hay un responsable absoluto en temas de conservación. Sí hay una responsabilidad amplia en el gobierno, pero también nosotros tenemos una amplia responsabilidad en nuestros hábitos de consumo, en lo que nosotros hacemos y cómo nos desenvolvemos en este mundo que compartimos, porque aunque a lo mejor estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no nos cae el 20 de que este lugar es un espacio compartido con más seres vivos. Y eso, por ejemplo, me lleva a preguntarte, ¿cómo llegan estos animales a ustedes? ¿A través de rescates, decomisos? ¿Cómo funciona? El nido originalmente inició siendo una granja de pollos. El doctor Estudillo empezó a utilizar sus conocimientos en las aves de corral para empezar a cuidar aves exóticas. En concreto, inició con los crácidos.
Los crásidos son una especie de ave galliforme que se encuentra dentro del continente americano. Si hiciéramos un símil, a lo mejor con otra especie, serían como los faisanes de América, ¿no? Como para que las personas se hagan una idea de qué estamos hablando, porque si hablas solamente de un crásido, dicen, pues no tengo ni idea de qué Ah, sea, ¿no? claro, sí. Estas aves, como les comento, provienen de la familia de los galliformes, o sea, tienen forma de gallina. Su cuidado es muy similar al de las aves de corral. Entonces el doctor Estudillo empieza a utilizar sus conocimientos en las aves de corral para cuidar a estas aves exóticas. Empieza a lograr reproducirlas, empieza a tener una gran cantidad y es donde empieza a realizar intercambios con otros centros de conservación. De esta manera empieza a llegar a una gran cantidad de biodiversidad por intercambio, digamos, es como la primera parte en la conservación. Después se empezó a entrar como en este punto del decomiso del tráfico ilegal. Las autoridades en México, sea Semarnat o sea Profepa, no tiene instalaciones para atender a los ejemplares que decomisa. Si ustedes de repente ven en las noticias, se realizó un operativo en la carretera de Cuernavaca y se decomisaron 30 loros cabeza amarilla. Pues sí, llega Profepa, llega la policía, llega el ejército, ¿no? La institución que haya estado a cargo de este operativo, decomisa estos ejemplares, pero no tienen instalaciones a dónde llevarlos. Mm. Es ahí donde entran los centros de conservación. Cada centro de conservación tiene como un registro de qué animales tiene capacidad o experiencia para poder manejar o tener dentro de sus instalaciones, que son los llamados programas de manejo, y qué capacidad tienes para recibir, ¿no? Por ejemplo, en el nido habitan cerca de 120 especies. Entonces tenemos 120 programas de manejo. Si de repente se realiza un decomiso por parte de la autoridad y decomisan, supongamos, 10 tucanes pecho azufrado. Ah, bueno, pero el nido solo tiene capacidad para recibir 5 más. Ujú. Puede elegir la autoridad mandarnos esos 5 y los otros 5 revisa qué otro centro de conservación tiene las instalaciones y el permiso de tener esa especie y se los traslada. Pero es muy importante aclarar que no pasan a ser propiedad del centro de conservación. Por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 1000 individuos y por lo menos el 30% proviene de decomiso de la autoridad. Pero en todo momento esos ejemplares continúan siendo propiedad de la nación. Muchas personas pueden preguntarse, bueno, ¿y por qué lo hacen? ¿No? Si el ejemplar no es tuyo, si te lo están dejando a resguardo, si tienes todas las obligaciones, pero no pasa a ser de tu propiedad, ¿por qué lo harías? Porque el objetivo es preservar la vida, es reproducir estos ejemplares, es resarcir el daño que como especie ya les realizamos, ¿no? Al momento de que tuvieron una extracción ilegal, de que a lo mejor fueron objeto de caza, de que fueron traficados, de que hay como muchísimo daño que ya les hemos hecho como especie, pues es, ok, vamos a tener estos ejemplares aquí en este lugar, tranquilo, seguro, con todas las medidas que puedan tener, con una dieta adecuada y vamos a brindarle todas las atenciones que pudiera necesitar para sentirse cómodo. ¿Y Ujú. de dónde provienen otros seres? Pues bueno, precisamente de esta reproducción, ya sea entre los ejemplares que nos quedan como de este legado histórico o por algún decomiso, pues muchas veces tú tienes esta posibilidad de poder reproducir a los ejemplares y seguir con esta cuestión del intercambio. Hay otro punto donde a lo mejor las personas pudieran hacer una entrega voluntaria. Yo tengo un ejemplar que a lo mejor compró mi tío, que a lo mejor compró mi abuelito y demás, pero tenemos que apegarnos a un protocolo. Hay una legislación que indica cómo debe de ser el proceso de una entrega voluntaria. Principalmente, para poder realizar una entrega voluntaria a un centro de conservación, se debe de contar con la documentación que acredite la legal procedencia del individuo. Mm. Si este ejemplar que yo quiero donar no cuenta con la debida documentación que acredite que no proviene de tráfico ilegal, tiene que pasar forzosamente por la autoridad. Ya sea Semarnat o Profepa, tiene que recibir ese ejemplar, revisarlo y canalizarlo al centro de control o de manejo que ellos consideren y Ujú. le elaboran ellos su propia documentación. Este ejemplar fue recuperado en, no sé, Querétaro,
¿no? Fue una entrega voluntaria de una persona que no pudo acreditar su legal procedencia, por lo que este ejemplar se decomisa y se traslada a un centro de conservación en Chiapas, ¿no? Porque es el mejor lugar para que esté este individuo. Pero ya lleva su documentación por parte de la autoridad que avala cómo apareció. El que los ejemplares que llegan de nuevo aquí al nido o a cualquier otro centro de conservación tienen que pasar por un proceso de cuarentena. ¿Por qué? Porque no sabes si trae una enfermedad, si trae un parásito, si trae algún problema de salud. Y si tú en cuanto lo recibes, lo colocas con tu población general, pues corres el riesgo de que haya un contagio, de que haya alguna situación, pues más delicada, ¿no? Bien, bien. Muy interesante todo lo que nos cuentas, Marco. Ahora nos gustaría preguntarte, en relación con esta última parte, si te has enfrentado o se han enfrentado al tomar decisiones, a dilemas éticos sobre los animales que están bajo su cuidado. Esto entra como en todo panorama o en todo tenor, porque, por ejemplo, no puedes regir bajo la moral o la conducta humana, la moral o la conducta que aplicaría a un ser en cautiverio. Por ejemplo, nosotros, como les comento, estamos revisados por la autoridad. Mm. La autoridad nos exige cumplir con ciertas medidas para los habitantes o los residentes que están en cautiverio. ¿Qué es esto, por ejemplo? El espacio mínimo. ¿Cuál es el espacio mínimo para que esté un jaguar? Ah, bueno, pues un espacio mínimo para que esté un jaguar pudieran ser, no sé, 15 metros cuadrados. Cuando un jaguar en libertad requiere cerca de 300 kilómetros de espacio por un individuo. Obviamente nosotros quisiéramos darles esos 300 kilómetros, pero pues imagínate cuánto te costaría comprar un terreno de 300 kilómetros. O sea, Sí. no es que no lo quieras tener en esas condiciones, es que simplemente no es sostenible. Ujú. Aquí en el santuario, todos los espacios donde están los ejemplares son mínimo 6 veces más grande que el tamaño mínimo permitido por ley. Pero pues para muchas personas puede decir, oye, es que este espacio está súper pequeñito. Es relativo, ¿no? Claro. Pues Sí. sí, y no les podemos dar ese punto de que quisiéramos que estuvieran, o sea, lo mejor la verdad es que estuvieran en libertad, que estuvieran en su espacio, pero al tenerlo en cautiverio tienes que revisar qué condiciones les puedes proveer. Por ejemplo, también, centrándonos en el caso, por ejemplo, de los jaguares o de las rapaces, nosotros estamos obligados a que estos ejemplares que están en cautiverio mantengan sus instintos. Estos ejemplares, en el caso de los carnívoros, pues son cazadores, ¿no? Tienen que cazar su alimento y esa es su naturaleza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no les podemos dar una presa viva porque estás violando los derechos animales de la presa. Ujú. Porque en libertad un conejo tendría la posibilidad de huir de un jaguar, pero al estar en cautiverio no. Entonces, ahí es donde entras como que en este punto de, mira, híjole, hemos hablado con el jaguar que vive en el nido, le hemos hablado de los beneficios del apio, pero pues nos dice, híjole, no, pues si es muy saludable, cómetelo tú, pero pues yo como carne, Ujú. ¿no? Y Claro. parte de esto es, tengo que mantener los instintos de caza. Sí. Entonces de repente empiezas como que a tener estos detalles donde tienes que utilizar otras herramientas, ¿no? Como viene siendo el enriquecimiento ambiental para mantener estos seres entretenidos con actividades de caza, con juegos y todo esto, pero es por una conducta humana. Como a lo mejor yo no estoy de acuerdo en que un conejo, en que un ave sea devorada por un depredador, pues exijo que se respeten esos derechos. Pero pues también estás vulnerando los derechos del cazador al poder disfrutar o disponer de esas presas, ¿no? Como es su naturaleza. Entonces ya es donde entra esta cuestión de lo que nosotros como seres humanos consideramos ético o correcto, no necesariamente es lo que la naturaleza puede llegar a considerar de esa manera. Y de igual manera, por ejemplo, tener ejemplares en cautiverio hace que su expectativa de vida sea muy amplia. Por ejemplo, un jaguar en vida libre llega a vivir entre 9 y 10 años. En cautiverio pudieran llegar a los 20 o 25. Pero entre el punto en el que, por ejemplo, pues si llega un jaguar a los 25 años sería el equivalente a un ser humano de 100 años. Ujú. Pues ya va a tener lógicamente problemas óseos, problemas musculares, problemas en los órganos, y de repente sí llega el punto de en qué momento es ético o correcto dormir a ese ejemplar, por ejemplo, ¿no?
Hay personas que dicen, es que tú no lo puedes dormir porque pues tienes que dejar que la vida siga su curso y esté como en todo este punto. Pero oye, este ejemplar, producto del desgaste de sus articulaciones, pues ya ni siquiera puede tomar agua, ¿no? O sea, ya no puede caminar, ya no se puede desplazar. O sea, también no es correcto tenerlo como sufriendo en esas condiciones, ¿no? Pero entra como este debate ético de qué es lo correcto, si dejarlo medicado o sedado para que se alargue su vida todavía más, aunque ya no tenga una calidad realmente de vida, o pues tomar la decisión de, ¿sabes qué? Ya lo correcto es brindarle una partida digna, ¿no? Un espacio de respetar esta cuestión de los individuos que ya cumplió un ciclo de vida, que está como destinado a que es algo que va a pasar en algún momento, y lo correcto sería pues dignificar a este individuo y permitirle no llegar a esos extremos donde ya no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Justo que nos platicaba sobre los jaguares y las decisiones de, bueno, de a veces esperar a que están muy viejitos, me acordé de la historia de Rocco. Entonces me gustaría preguntarte y que nos digas, ¿quién es Rocco y cuál es su historia? Sí, mira, nosotros principalmente somos un santuario que se especializa en aves. Pero hay algunos otros seres que no son aves que también se encuentran dentro del nido. Uno de ellos, y que en lo personal su historia es de las que a mí más me ha impactado, es Rocco. Es un mono capuchino que llegó al santuario después de haber estado con una familia. Las personas muchas veces no contemplan la responsabilidad real que es tener un ser vivo bajo su cuidado y responsabilidad. De repente el ser humano suele romantizar o idealizar mucho las cosas y pues obviamente, ¿no? En el caso de los primates, Rocco al ser un mono muy pequeño, pues tiene o evoca esta ternura, ¿no? De, ay, qué bonito el monito, y yo tengo un mono y lo traigo aquí, lo acaricio y juego con él, y es ahora sí que la sensación del hogar. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos ejemplares o estos individuos van creciendo con el paso del tiempo. Y obviamente es donde ahí las personas cometen ciertos errores. ¿Por qué? Los primates cerca de los 3 años ya empiezan a tener una madurez sexual y empiezan a tener ciertos comportamientos para ser dominantes en el grupo. Mm, Esto que es, empiezo a ser el líder de la manada, porque pues obviamente el primate no sabe cómo funciona un rol social de un ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a volver más agresivo, empieza a morder, empieza a gritar, empieza a atacar, porque tiene la fuerza y quiere demostrar su dominio para ser el líder, ¿no? Cuando empieza a suscitarse esto, las personas ya empiezan a tenerles miedo, ¿no? Ya es peligroso porque el mono me empezó a morder, el mono me empezó a jalar, me empezó a atacar, está violento. Entonces ya es un problema el mono. ¿Qué pasó en el caso de Rocco? Pues como empezó a morder a sus dueños, pues a lo mejor por interacción, por hazme caso, producto a lo mejor de un sobreestímulo, pues lo que hicieron sus dueños fue limarle los dientes. Todos los dientes fueron rebajados. Entonces, si nosotros de repente tenemos un detalle con alguna caries, un detalle en la boca, que sabemos lo que duele, pues ahora imagínate que todos los dientes te los rebajaron y te dejaron sin cubierta de esmalte, pues simplemente el comer, ¿no? Las caries, precisamente la infección que vas a tener en toda la boca. ¿Cuál fue el detalle? Que como fue una solución, por así decirlo, física a un problema emocional o conductual, pues no iba a prosperar. No ibas a arreglar nada al hacerle ese castigo al primate. Como de todos modos Rocco seguía atacando y seguía siendo agresivo, optaron por encadenarlo, le colocaron un grillete en el cuello, pero pues él al ver a su familia, al ver que están haciendo ciertas actividades o demás, pues empezaba a tironear con la cadena, ¿no? Porque quiero estar con mi familia, quiero estar con la gente que quiero, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues todo el metal de estarle friccionando la piel, pues le empezó a generar también una lesión que se empezó a infectar y pues desencadenó en severos problemas de salud para él. Y no sé por qué, de verdad, no sé por qué las personas cuando ya tienen a un ejemplar en malas condiciones, les entran los aires de filantropía. Quiero donar a este ejemplar. Normalmente cuando los ejemplares están en buenas condiciones de salud, las personas lo que hacen es te vendo este individuo, te vendo esta mascota, te vendo este animalito.
Cuando tienen problemas de salud, es cuando, ay, pues es que mejor hay que llevarlo a un lugar donde lo cuiden, mejor hay que llevarlo a otro espacio. O sea, cuando se volvió un problema que yo ya no sé solucionar, entonces ya es responsabilidad de alguien más el solucionar mi problema, ¿no? El solucionar mi irresponsabilidad. A Rocco lo trasladan para acá, pues los médicos la verdad es que no tenían grandes esperanzas, ¿no? Entre la infección de la boca, la infección del cuellito, las lesiones que traía y problemas psicológicos también que él desarrolló porque al nunca estar con otros primates, Rocco tiene una condición que se conoce como improntación, ¿no? Rocco se percibe a sí mismo como un ser humano. ¿Por qué? Pues porque nunca ha convivido con otro primate, nunca ha estado con sus papás, ¿no? Lo arrebataron de los brazos de sus papás siendo muy pequeño, entonces no conoce algo más. Si tú le dices a un mono, compórtate como un mono, pero nunca ha estado con un mono, nadie le ha enseñado eso, pues lógicamente no va a saber hacerlo. Aquí en el nido lo que hicimos fue de, ok, está muy complicado que se pueda salvar, pero vamos a tratarlo, ¿no? Vamos a intentar dar la oportunidad de que se pueda defender. Se le empezó a dar un tratamiento pues muy fuerte en cuanto a antibióticos para poder controlar el grado de infección que presentaba en todo el cuerpo. Y pues la verdad, Roquito le echó unas ganas a la vida como Mm. pocos seres vivos seguramente y se logró recuperar. Logró salir adelante de esa cuestión, empezó a tener ciertas mejorías, pero pues ahí empezamos como que a ver detalles en el comportamiento. Nosotros lo que hicimos fue, no, ok, ya está, pues no podemos decir sano, pero ya está un poco rehabilitado. Lo que buscamos fue juntarlo con otros primates para que empezara este rollo de imitación, de convivir, de entender ciertas cuestiones, pero pues nos dimos cuenta de que no era posible. Rocco seguía como teniendo comportamientos o movimientos de ser humano y no se sabía relacionar socialmente con el grupo establecido de primates. Y es un ser tan inteligente que se dio cuenta que cuando él estaba lastimado, entraban los veterinarios y pues obviamente para calmarlo, lo empiezan a acariciar, le empiezan a hablar para poderle tomar a lo mejor una muestra, poderle hacer la curación. Y él se dio cuenta de que si estaba lastimado, entraban las personas y le daban cariño. Eso llevó a que él solito se empezara a autolesionar para que los cuidadores estuvieran entrando con él. Y fue un proceso de cerca de a lo mejor 10 años que llevamos con Rocco, si no es que un poco más, de enseñarle que ese no es el camino. Si ustedes se acercan a su espacio, él tiene como esta cuestión de interactuar, de acercarse, de saludarlos, como que platica con las personas que llegan. Y es donde yo me pongo a ver, a lo mejor los seres humanos, si a lo mejor Pepito Pérez en la secundaria me quitó mi lápiz, pues no lo vuelvo a hablar, no lo vuelvo a decir, somos como muy rencorosos en esa parte. Y él, en este caso, Rocco, ¿no? Él es así como que de una persona y se acerca y hola, ¿cómo estás? No vive con ese miedo, no vive con ese trauma, o sea, está muy a gusto en su espacio, confía en las personas, aunque no te haya visto nunca, me acerco a ti porque sé que no me vas a hacer daño. Entonces, ese caso en específico, considero que nos habla de cómo la naturaleza va a responder de forma positiva ante los cuidados adecuados. ¿Qué crees en relación con lo que dices sobre pues el comportamiento humano versus el comportamiento animal? ¿Qué crees que es lo que los humanos aún no entendemos sobre los animales? Mira, yo creo que el detalle principal en los seres humanos es querer poseer las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la luna, pero no por eso es mi luna, ¿no? O la quiero tener aquí. O sea, el detalle de muchas personas, considero yo, es el querer poseer la situación. Ah, pues a mí me gustan mucho las guacamayas, pero no la quiero allá en la selva, con donde está en su espacio, en la naturaleza, con sus amigos, sus vecinos, su familia. Lo quiero aquí. Aquí donde yo lo puedo tener, aunque a lo mejor está en un departamento donde nunca ha visto una planta, donde no tiene como las condiciones adecuadas, pero lo quiero aquí conmigo. Como que ese egoísmo del ser humano de querer tener las cosas, poseerlas, es como que donde entra este detalle de decir, oye, no tienes el derecho, por mucho de que te guste algo, de poseerlo. Tienes que respetar
las cuestiones y si el mejor lugar para que ellos estén es en la libertad, es de, ok, a mí me gustan muchísimo las guacamayas y yo hago mi parte para preservar sus bosques, para preservar sus selvas, para preservar su espacio natural y que mis hijos y mis nietos puedan conocerlos en libertad, ¿no? Que es lo ideal. Ese es el punto o la perspectiva, al menos que nosotros consideramos. La mayor parte del problema proviene del egoísmo del ser humano de decir, quiero tener un animal aquí, lo quiero tener en mi casa, y ni siquiera me informo qué comen, ni siquiera me informo qué necesidades tiene, nada más que la persona que me lo vendió me dijo que come bombones, pues yo le doy bombones todos los días porque pues ahí está, ¿no? Está feliz, le gustan, ¿no? Y a lo mejor pasaría en si tú haces el símil, por ejemplo, con un niño. Si a lo mejor si a un niño tú le das de desayunar, comer y cenar chetos, pues el niño va a estar feliz. Pero a los cuántos años va a tener o a los cuántos meses va a tener problemas de salud porque no está comiendo adecuadamente, porque no se está desarrollando de forma correcta. Y eso pasa mucho con los seres vivos. O sea, sí tener, no estamos en contra así al 100% de que los ejemplares estén en manos de particulares. Conocemos particulares que realmente tienen mejores instalaciones incluso que el gobierno, pero es gente que se ha informado, que sabe que una guacamaya vive 80 años, que es un compromiso que vas a tener tú y que muy probablemente vas a heredarle a tus hijos, pero las voy a tener en un espacio adecuado, con las instalaciones adecuadas. Voy a hacer la inversión para traer un veterinario especialista en aves exóticas. Le voy a hacer un seguimiento de su dieta. Le voy a comprar todo lo que me están refiriendo. O sea, tener ese grado de conciencia de, ok, puedes tener una tenencia, sí, responsable. No nada más de agarrar y tener de manera egoísta, quiero poseer esto, lo quiero tener aquí conmigo y ahora sí que casi obligar a coexistir a un ser bajo tu cuidado es de las cuestiones más egoístas que puede haber y considero que es la parte medular de este problema. Hay gente que compra un ejemplar en tráfico ilegal, a los 2, 3 años se le muere y vuelve a comprar otro. Bueno, y qué buena metáfora la de la luna, ¿no? Me gusta mucho cómo lo dices y tu conocimiento sobre, pues puede ser muy bonita la luna, pero no por eso vas a ir a capturarla, ¿no? Sí, yo conozco muchas personas que lo comentan, ¿no? De la luna principalmente de octubre, pues ahí está bien, todos la vemos, todos la contemplamos. Esa cuestión de querer capturar algo por el simple hecho de decir es mío, cuánto daño nos ha hecho. Y eso también me lleva a preguntarte si nos puedes contar la historia de Goyo y de la jaguar que tienen, quiénes son igual y cuál es la historia de estos ejemplares. Sí, miren, el caso de Goyo es un puma, es un macho de puma. Y lamentablemente, pues Goyo le ha tocado vivir esta cuestión del tráfico ilegal. Una familia se fue de vacaciones por un pueblito y en un puesto de carretera ven a una persona con una caja y un letrero, se venden leones. No sé qué pasó por la mente de las personas que dijeron, oye, ¿y por qué no lo compramos si tenemos un león en la casa? Pues compraron al cachorrito, se lo llevan a su casa, el cachorro o el felino empieza a crecer, nunca le crece la melena y la familia termina decepcionada porque, híjole, pues no es un león. A ese felino lo dejan encadenado en el patio a una carreta vieja, sin agua, sin una dieta adecuada, o sea, sobrevivía como con el desperdicio de la familia, cuando un felino pues, es carnívoro por naturaleza. Solamente puedes, o sea, o el 97% de su dieta es carne y puede comer algunas frutas, algunas verduras, pero de forma muy eventual, ¿no? Ujú. Y de repente si le das las sobras del arroz, si le das las sobras de la sopa, si a veces le das agua, pues no va a tener una nutrición adecuada. ¿Cuál fue el caso de Goyo? Que pues terminó terriblemente flaquito porque no tenía acceso a los nutrientes que necesitaba. Si ustedes lo ven, realmente se le ven las costillitas, se le ven los huesitos. ¿Por qué? Porque el organismo va a priorizar la supervivencia del individuo. Al no tener los nutrientes de las proteínas de la carne, su cuerpo empezó a absorber sus propios músculos para poder mandar estas proteínas a los órganos y hacer que el individuo prevalezca con vida. Imagina la desesperación de Goyo, que llegó en un punto que se logró zafar de la carreta y se brincó a la casa del vecino para poder tomar agua. Entonces, quien reporta la estadía de Goyo es el vecino que de repente abre la puerta y ve en la pileta del patio un felino tomando agua, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó aquí, no? ¿Cuál fue el factor que le jugó en contra a Goyo?
que los pumas no rugen, hacen un sonido muy similar a un felino, que es como un wow. Si hubiera rugido como un león, seguramente todos los vecinos hubieran dicho, oye, aquí el vecino tiene un ejemplar que no debería de tener, o quién sabe qué animal esté ahí, ¿no? Mm. Pero al no emitir de forma natural un sonido fuerte, pues nadie lo escuchaba, nadie sabía que él estaba ahí. Goyo es trasladado para las instalaciones del santuario en un estado, pues la verdad, muy delicado, ¿no? Su organismo no tenía la musculatura, no tenía el peso, no tenía realmente una capacidad para poder, pues ya ni siquiera las funciones básicas, ¿no? Elementales del ser vivo. Entró de inmediato en un programa donde se buscaba preservar su vida, ¿no? Se le empezó a dar alimento, obviamente no lo puedes como, no comiste carne durante 2, 3 años, pues no lo puedes como atascar a que se coma todo de golpe, porque pues también lo vas a afectar, ¿no? Tiene que ser un proceso regulado y supervisado por especialistas. Ahora sí que se le empezaron a colocar medicamento intravenoso, se le empezó a dar suplementos, a corregir la dieta, y poco a poco Goyo se ha ido activando un poco, pero pues obviamente su calidad de vida no es la adecuada. Y aquí es donde entra un factor muy importante a tener en cuenta, que es el bienestar animal. ¿En qué consta el bienestar animal? ¿En qué condición recibiste al individuo y en qué condiciones está actualmente? ¿Está mejor que como lo recibiste? Se puede hablar de un bienestar animal. ¿Está peor de como lo recibiste? Se habla de un maltrato animal. Ujú. En el caso de Goyo, a nosotros nos han atacado mucho algunos visitantes y en redes sociales, porque ellos piensan que nosotros recibimos a Goyo en excelentes condiciones de salud, y nosotros, de manera alevosa, pues lo dejamos sin comer, ¿no? Lo tenemos como en esta situación de hambre y en una situación muy delicada, y mucha gente dice, es que tú no visites al nido o no ayudes al nido porque mira cómo tienen a los animales. A ver, espérame, ¿en qué condiciones lo recibí? ¿No? Si ya el ejemplar llegó con una atrofia muscular, pues ya no hay modo de regenerar el músculo, ¿no? No hay un procedimiento en el cual nosotros podamos restituir el daño que ya tiene. Pero Sí. si la autoridad lo revisa, oye, Goyo está mejor de cómo llegó, sí está mucho mejor. Mm, No va a pesar lo que pesa un jaguar sano, no va a tener seguramente la expectativa de vida de un jaguar, perdón, de un puma Sí. sano, pero sí va a tener una calidad de vida adecuada. Ujú. Ahora, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, en el caso de Goyo, nosotros no lo podemos reproducir, porque obviamente en el momento en el que lo juntemos con una hembra, la hembra no lo va a ver como ese macho alfa, ¿no? No va a ver en él a ese macho que resuelve, a ese macho que baja el cereal del refri. Pues no, pues este está muy flaquito, pues oye, de un zarpazo te vas para allá, ¿no? Ahí tenemos un tema en la preservación de Goyo, que Ujú. no lo hemos puesto una pareja, no hemos conseguido una pareja, porque no se consta de obligarlos a coexistir, a claro. donde la hembra lo termine matando por lo mismo que es muy finito. Hay personas que dicen, pero seguramente en algún lugar del mundo hay una hembra muy flaquita, muy chiquita, que vea a Goyo como ese macho alfa, ¿no? Ese ser que va a venir a resolver. Pues sí, probablemente sí, pero pues en este momento no hemos logrado coincidir o contactar con ese ejemplar de hembra que pudiera ser como la pareja ideal para Goyo, pero esto no significa que Goyo, al no ser una especie reproductiva, ¿no? Por sí solo, como no lo vamos a lograr reproducir, pues como que no tiene derecho de estar en el nido, ¿no? Porque a lo mejor no comulga con esta visión de preservar las especies, no. Si el nido es el mejor lugar para que esté un individuo, que esté en el nido. Ujú. Pero si hay un mejor lugar en otro espacio para que él esté, nosotros no tenemos tema en trasladarlo. No Claro. se trata de tener aquí el mayor número de ejemplares o la mayor cantidad de especies, no. Se trata de que lo que tengamos, sea mucho o sea poco, esté bien cuidado, tenga las garantías y tenga todo el espacio que él necesita. Entonces, si Goyo se pudiera reproducir en algún momento, sería lo ideal, ¿no? Sería como el hit completo. Pero si por alguna circunstancia no logramos conseguirlo, Goyo va a estar aquí el tiempo y la vida que él tenga, de una manera adecuada, decorosa, con un seguimiento, con especialistas que lo están monitoreando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente le arrebatamos esa dignidad al momento de sacarlo de su hábitat natural para tenerlo como mascota en un patio. Qué duro. Qué dura historia.
¿no? Sí. ¿Y cuál es la historia del jaguar que tienen? Samba es de los ejemplares que siento que más lleva esta idea de las segundas oportunidades. Mm. ¿Por qué? Samba es la tercera generación de jaguares reproducidos en cautiverio dentro del nido. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Quien fue rescatado fue su abuelo. En el caso de los jaguares, existe dos distribuciones dentro de nuestro continente, que es el jaguar dorado, tal cual que es el que conocemos todos, que está de Panamá hacia el norte, hasta incluso el desierto de Arizona, y hay Ah, otra distribución que es como sudamericano, que es de Panamá hasta la Patagonia. Esta distribución de jaguar sudamericano puede poseer un gen melámico. El gen melámico es este gen que pudiera dar un jaguar negro, lo que vulgarmente pudiéramos llegar a conocer como pantera. La mm, pantera como especie no existe, es un jaguar melámico. Esto es como las personas africanas, no es otra raza o otra especie, perdón, de ser humano, es únicamente una persona que tiene un gen melámico que pigmenta su piel de color negro, ¿no? Entonces, en el caso de las panteras, pues si se reproducen entre la misma distribución que tienen la misma carga genética, algunos de los descendientes van a ser jaguares dorados y algunos van a ser jaguares negros, ¿no? Por ejemplo, Ok. en el caso de Samba, si la logramos reproducir, tiene que ser con un jaguar de esa distribución sudamericana y sus hijos o sus nietos pudieran ser un jaguar negro. Aquí hay que tener como cuidado en esta cuestión de que si nosotros reproducimos a Samba con un jaguar de la distribución del norte del continente, sí va a mm, haber un cachorro, sí va a ser viable, pero se pierde este gen melámico. A partir de ahí, todos los cachorros serían únicamente dorados, ¿no? Entonces, aparte de tener a los ejemplares en cautiverio, hay que tratar de mantener la pureza de las especies, ¿no? ¿Cuál fue el tema en concreto del abuelo de Samba? Que hubo hace unos años, algunos de ustedes recordarán, que se podía tener animales en los circos. Y de repente el dueño de un circo dijo, oye, es que todos los circos tienen leones amaestrados y todos los circos tienen tigres amaestrados, pero yo quiero tener un jaguar amaestrado. Quiero hacer como esta revolución de ser el único circo que tenga jaguares amaestrados. Agarró, compró un jaguar negro e intentó poner a los domadores a amaestrarlo. ¿Cuál es el detalle? Los jaguares no se pueden amaestrar por naturaleza. Esto que llevó a que a ese jaguar le extirparon las garras, le quitaron los dientes, buscando que fuera un ejemplar más dócil para el manejo de los domadores, y aún así tenía la facilidad de poder lastimar a estas personas. Desconocemos cuánto tiempo estuvieron tratando de domesticar a este jaguar hasta que llegó el punto donde se dieron cuenta que no lo iban a poder hacer y terminó este jaguar en una jaula donde ni siquiera podía girar sobre su propio eje, únicamente se podía echar y levantar. El doctor Estudillo, al escuchar la historia de este jaguar, pues va a hablar con el dueño del circo, ¿no? Y le dice, oye, pues la verdad, dame la oportunidad de llevarme a este ser a un refugio, a un lugar donde va a estar mejor, porque pues a ti no te sirve, ¿no? Ya le quitaste las garras, ya le quitaste los dientes, qué condición de vida tiene en este espacio recluido, y pues tú ya realmente nunca lo vas a poder utilizar para los fines que lo estás buscando. Dame la oportunidad de podérmelo llevar y poder trabajar con él para buscar preservar la especie. Entonces se autoriza el traslado de jaguar negro al santuario, pero pues la finalidad es la preservación de las especies. ¿Qué fue lo que se hizo? Se intercambian algunas de las aves, algunos otros residentes del nido, con otro zoológico para que nos prestaran una hembra de jaguar melámico de esta distribución de Sudamérica, y de esta manera es como ese jaguar ya no era apto para poder ser reintroducido, este jaguar ya estaba sumamente lastimado, pero sus descendientes pues no supieron esta cuestión, no supieron de esta mutilación, no tuvieron estos problemas, ¿no? Entonces, ahora sí que sus hijos y sus nietos han tenido una calidad de vida adecuada, ¿no? Han tenido una calidad de mm, vida donde recuperaron esa dignidad que en su momento al abuelo le fue arrebatado por el egoísmo del ser humano de querer tener un jaguar
de tal manera que hiciera lo que yo quería y me diera a ganar dinero. Afortunadamente Samba pues ya no conoció ese estilo de vida, ya no sabe lo que es el maltrato, ya no sabe lo que es la mutilación y ha sido felicitada por muchos especialistas en conservación porque Samba no tiene estereotipias. La estereotipia es este comportamiento que se conoce como león enjaulado. Si ustedes van a los zoológicos o algunos espacios en conservación, todos los grandes felinos todo el tiempo están dando vueltas alrededor de su espacio y esto es producto del estrés, de que no están en las instalaciones adecuadas, de que no tienen una dieta a lo mejor óptima y Samba no tiene esa condición. Samba realmente es un individuo que está pues plenamente a gusto, que tiene acceso al mejor cuidado, a las mejores atenciones y cuando vienen los especialistas, cuando nos auditan las autoridades y la ven sin estas estereotipias, dicen, oye, lo que ahora sí que tal cual se diría, lo que se ve no se juzga. Yo les podría dar un discurso del por qué Samba está en excelentes condiciones, pero el verla que no tiene estos comportamientos pues restrictivos o nocivos, pues es la mejor carta del bienestar que ella tiene aquí en el santuario. Pues sí. Pues Marco, te agradecemos mucho tu tiempo, la entrevista. Y a modo de cierre, nos encantaría que nos compartieras pues un mensaje final, quizás algún momento que hayas sentido mucha pues, gratificación, satisfacción en tu labor tan noble y tan, pues tan bonita, ¿no? De cuidar y intentar preservar y estar todos los días con los individuos, ¿no? ¿Algún mensaje final que quieras compartir? El nido, pues no es un negocio, la verdad. A lo mejor muchas personas pueden decir, uy, hacen muchísimo dinero cobrando con las entradas para poder ver a los animales. La verdad es que no es un negocio. La mayor parte de las personas que nos dedicamos a estos temas de conservación sabemos que es por amor al arte, ¿no? Que es por el simple hecho de querer hacer algo distinto, el simple hecho de no estar de acuerdo con lo que está pasando y la mayor satisfacción que tenemos hoy en día es de que aún en México, que no es un tema como tan solidario el cuidar a los seres vivos, en que a lo mejor el gobierno no apoya de la manera que debería de apoyar a los centros de conservación, en que se podría decir que de cierta manera tienes muchos factores en contra. Este lugar, durante cerca de 60 años, siga aquí en pie, siga teniendo a los residentes, siga enseñando el amor y el cuidado por la vida, es algo que simplemente dices vale totalmente la pena. ¿En qué momento te das cuenta de que estás haciendo lo correcto? Cuando en la temporada reproductiva empiezas a ver cómo los pollitos van rompiendo los huevecillos y te das cuenta de que hay una nueva generación de vida, ¿no? De que estás logrando mantener a estos ejemplares existiendo, ¿no? Dentro de nuestro planeta. Cuando viene un estudiante a querer aprender un poco acerca del cuidado y del manejo de los ejemplares exóticos, y viene aquí y empieza a trabajar con los colegas y entonces te dice, es que eso yo no lo aprendí en la carrera, es que eso no hay un libro donde yo lo pueda consultar y empiezas a ver como ese gusto de querer hacer las cosas bien cuando vienen los niños con sus papás y de repente salen maravillados de aquí los pequeños de papá, es que vi este animal y vi esto. O sea, ese momento donde las familias realmente como que interactúan más allá de una pantalla, más allá de estar viendo una película, en donde a lo mejor son de los pocos momentos donde una familia realmente interactúa, intercambia puntos de vista, tiene una actividad de contacto en la naturaleza. Ese momento cuando tú ves esa expresión en las personas de maravillarse, de sorprenderse con algo que estamos ayudando entre todos a preservar, siento que es algo que realmente te marca, ¿no? Yo luego muchas veces platico con los visitantes al final del recorrido y si les pregunto, ¿tú consideras que en algún momento te sientes como estafado o sientes que lo que a lo mejor tú pagaste en la entrada se te hizo desproporcionado, te sientes como pues sí, no digamos de cierta manera estafado, ¿no? En este punto. Y afortunadamente les puedo decir que no he conocido yo un visitante que diga, pues la verdad me voy decepcionado de este lugar. Todas las personas a lo mejor al principio sí dicen, híjole, pues no sabía lo que iba a ver, a lo mejor de inicio sí se me hizo muy elevado el costo, a lo mejor no estaba convencido de viajar 2 horas de la Ciudad de México para conocer este lugar, Claro. pero ya que estoy aquí, ya que lo vi, ya que es esta experiencia realmente,
las personas siempre se van con ese buen sabor de boca. Obviamente, pues siempre hay cuestiones a mejorar, siempre nos pueden hacer recomendaciones de, oye, a lo mejor les hace falta un poco de mantenimiento en esta parte, a lo mejor les hace falta algún detalle de este lado, pero en términos generales, la mayor parte de la gente siempre se va satisfecha de esta parte de contribuir, ¿no? Y lo Claro. principal es, si al día de hoy nosotros ahora sí que nosotros hablando de los compañeros que laboramos en el nido, de los habitantes que están en el santuario y de todas las personas que estamos involucradas, podemos seguir adelante con esta misión, es gracias a toda la gente que nos apoya con sus donaciones, que nos apoya con sus visitas, que nos apoya de cierta manera para poder seguir adelante con este sueño. Porque nosotros pudiéramos estar sin cobrar un peso, ¿no? Claro. Pero ¿qué les das de comer? Sí, ¿Cómo claro, los ¿cómo te cuidas? mantienes? Exactamente, ¿no? Entonces, es una misión muy complicada aquí en México. Quizás en otro país la historia sería muy diferente, pero nos llena de satisfacción que aún con las cuestiones adversas que tenemos en nuestro entorno, la gente ha seguido confiando en nosotros y seguramente el nido va a seguir adelante muchos años más, gracias al buen corazón de las personas que se suman a seguir preservando la vida de todos los habitantes del nido. Pues muchísimas gracias por compartirnos de tu conocimiento, tu perspicacia y para platicarnos de la labor que es el nido. Eh, Nosotros estaremos compartiendo esta entrevista en nuestras redes, en nuestro programa de mano y de verdad lo apreciamos muchísimo. Apreciamos mucho que nos hayas dado tu tiempo, que nos hayas platicado sobre tu trabajo, sobre qué pasa en el nido, quiénes están ahí. Ujú. Y pues también gracias por su labor, ¿no? Como santuario. Este lugar, la verdad es que se nutre de todas las personas que se van acercando, que van sumando, y realmente les digo a nombre de la familia Estudillo, de los colaboradores que estamos en el nido y de todos los residentes del santuario, muchas gracias por sumarse a darles voz y dar a conocer un poco de lo que es la experiencia del santuario de aves del nido. Muchas gracias, Marco, como siempre. Y yo no soy un niño, pero salí impactado y maravillado de ese lugar. Entonces, cuenta con nuestra difusión y con todo lo que podamos aportar. Ahí va a estar. Perfecto. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Claro que sí, cuídense Muy mucho. bien. Los Gracias, Marco. esperamos aquí con las alas abiertas. Claro, claro que sí. Perfecto. Esperemos regresar pronto.